Listo, ahí ya está grabando. Ahora, cuando encuentren una cámara que les guste y la hayan encontrado aquí en la escena, pero en juego pues no esté igual, pueden, después de acomodar la cámara acá, darle clic a la cámara del juego y presionar Control Shift F. Cuando hacen eso, pues ya las cámaras se igualan. Listo, entonces ya tengo acá mi personaje y lo que quiero que veamos es este concepto de programación por componentes. Entonces, como habíamos visto en la última clase, cuando trabajamos con Unity, los objetos son unos entes básicamente vacíos y que adquieren todas sus funcionalidades a través de los componentes que nosotros les asignamos. Nosotros podemos acceder a esos componentes creando nuestros propios componentes. Es decir, yo puedo llegar acá, crear un script que se va a llamar personaje. Y en este script llamado personaje, pues yo puedo acceder a los otros componentes que existen, así como puedo también, pues no solo leerlos, sino modificarlos. Entonces supongamos que yo quisiera modificar el peso del personaje. Entonces agreguémosle por acá, Rigid Body. Y quiero modificar el peso, la masa del personaje. ¿Cuál sería el orden acá para seguir? Bueno, yo sé que quiero modificar la masa que pertenece al Rigid Body, es decir, que necesito acceder desde acá al Rigid Body para poder luego acceder a la masa. Puedo ponerle acá el nombre que yo quiera, es muy común que se llamen exactamente igual pero con minúscula inicial. Acá les va a sacar una advertencia, eso es por un tema de las versiones viejas de Unity que aún conservan una palabra reservada, pueden quitar la advertencia con el operador new. No es obligatorio, igual no les va a salir ningún error ni nada, o le cambian el nombre a cualquier cosa, cuerpo o lo que sea. Entonces acá tengo el Rigid Body y lo que debo hacer para poder acceder a la masa es obtener el componente. Nosotros generalmente obtenemos el componente en una fase inicial, es decir, que lo podemos hacer en el Start. Sin embargo, les recomiendo que lo hagan en el Awake, que se llama en el momento en que se construye el objeto. Esto que están viendo acá se conoce como catching, o sea, obtener la referencia a un componente. Yo lo podría hacer en el update, sin embargo, es una muy mala práctica. Lo ideal, porque esto tiene un consumo de recursos de cómputo. Lo ideal es que lo hagamos una única vez, en el awake o en el start. Luego de tener esto, ya puedo acceder a sus atributos como la masa, lo hago a través del operador punto y le pongo acá, digamos, 100. Entonces en este caso el personaje tiene una masa de 1, pero cuando le doy play, esto ya eso no es. Pero cuando le doy play, su masa, bueno, no tiene el script asignado, y le asigno el componente, su masa va a cambiar a 100. Aquí está. Pongamos la consola por acá para que no lo salga. Ahora, ¿qué características quiero yo hablar de una vez así, pues como de entrada, que me parece muy importante? Primero, entender el concepto de componente. El concepto de componente de Unity, que es similar al concepto de clase en programación orientada a objetos, parte del mismo concepto. Voy a crear un script, pero entonces, ¿qué hace que este script sea un componente y no una clase? Porque no tengo que utilizar el operador new como se hacía en programación orientada a objetos. La razón de eso está acá. En el momento en que yo heredo de MonoBehavior, en ese momento yo ya no estoy creando una clase, sino que estoy creando un componente. Pero si yo le quito esto, ya no es un componente, o sea, el script sigue acá, pero en el momento en que yo intento asignarle este script al personaje, no me deja. O sea, aquí, aquí me dejó porque no lo había guardado el cambio. En este caso, pues de hecho, aquí me sacó un error. Me sacó el error porque yo ya no puedo obtener el componente. Y bueno, nada, esto básicamente va a tener sentido. Listo, acá está, quitémoslo. Y ahora sí otra vez voy a agregarlo. Y aquí dice, no lo puedo agregar porque este script no hereda de MonoBehavior. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que un script no herede de MonoBehavior? Es una clase. Yo no puedo agregárselo a un personaje porque no es un componente, es una clase. Si yo quisiera utilizar esta clase, lo hago con el operador new, como lo hacían en orientado a objetos. Es decir, tendría que decir
personaje igual a new personaje, si tiene alguna sobrecarga en el constructor, poner la sobrecarga, etcétera, etcétera. Muy como lo hacían en OOP. ¿Qué desventajas tiene? Pues primero, el awake y el update no se van a llamar, el start no se va a llamar, no puedo obtener componentes propios, entre otras cosas. Es decir, pues tengo muchas limitaciones. No significa que no se pueda utilizar. De hecho, cuando yo hago desarrollos, normalmente yo combino algunas clases nativas y otros que son componentes dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, si necesito una clase para hacer cálculos de algo estadístico porque lo necesito como parte del proyecto, no lo hago como un componente, sino que lo hago como una clase que no necesita MonoBehavior. Ahora, en este caso, pues si quiero que sea un componente, le pongo acá MonoBehavior. Ya nuevamente esto sigue funcionando, de hecho notan que cambia de color porque ya sí los reconoce. Y ahora pues sí lo puedo agregar al personaje. ¿Qué errores podríamos cometer? Voy a agregar la clase personaje y voy a quitarle el rigid body. Un error muy común es nosotros acceder a un componente que no tenemos asignado. Y en este caso nos aparece este error que dice Missing Component Exception. ¿Por qué nos salió este error? Nos salió en esta línea porque le estoy diciendo obtenga el rigid body, acceda a su masa y modifíquela, pero resulta que el personaje entre sus componentes no tiene rigid body. Ese es un error muy común. ¿Cómo podemos solucionarlo? Agregando un rigid body. Sin embargo, pues vamos a llegar a una solución un poco más definitiva, y es que cuando creemos un componente que dependa de otros como el rigid body, vamos a acostumbrarnos a usar el require component type of y el nombre que queramos, en este caso rigid body. Entonces es muy útil porque en el momento en que yo a este personaje le agrego mi componente, automáticamente le creo un rigid body sin yo habérselo creado. Más interesante aún, uno lo traje en equipo si de pronto alguien no sabía que se necesitaba el rigid body, se lo va a eliminar, pero al momento en que esa persona trata de eliminarlo, le sale una advertencia que dice no puedo quitar el rigid body porque el script personaje depende de él. Entonces con esto garantizamos que alguien del equipo no va a hacer un daño y que a nosotros mismos no se nos va a olvidar el componente porque él se lo va a agregar. Si le faltaba, si ya lo tenía, no lo va a duplicar ni nada, solo va a revisar, ya lo tiene, no se lo agrego, no lo tiene, se lo agrego. Es supremamente útil. Ahora, continuando por acá, ya tengo mi personaje, estoy modificando la masa, hagamos ahora algo un poquito más avanzado, y es poner acá un contador de tiempo. De esa forma puedo contar tiempo, time más igual time.time. Algo importante es que los contadores de tiempo siempre los pongamos al final del update, no al inicio, porque nos estaríamos robando un frame de tiempo. O sea, estaríamos empezando no en 0, sino en 33 milisegundos o lo que sea que valga el frame definido del computador. Y voy a decirle que cambie la masa, pero cuando hayan pasado 3 segundos. Entonces, si el tiempo es mayor o igual a 3 segundos, en ese caso vamos a cambiar la masa a 5. Entonces acá tenemos mismo cuento, nuestro personaje, su rigid body, que empieza con una masa de 1, está acá, y pasados 3 segundos debe cambiar a 100. Supongamos que no nos funcionara y quisiéramos ver qué está pasando con el tiempo. Este tiempo yo no lo estoy viendo acá, la razón por la cual no lo estoy viendo es porque no es público ni está serializado. Sin embargo, no vale la pena si yo necesito verlo para saber dónde está el error o para buscar algo, no hace falta que lo serialicen. Van a ir al inspector, van a aplicar el modo debug y cuando le den play se van a dar cuenta que el script ya tiene más información. Miren que acá tiene entre su información del script personaje, también tiene el tiempo, el componente que obtuvo, entre otros pues que pueda necesitar uno. Entonces puedo manejar variables privadas, que es lo ideal, y si necesito visualizarlas, puedo hacerlo directamente desde el modo depurador de Unity. Nuevamente lo activan desde el inspector, supremamente útil para que lo tengan en cuenta. Siguiendo por acá, ya vimos que este nos está funcionando, entonces vamos a hacer ahora algo un poco más avanzado. Y lo que vamos a hacer es como en los juegos, en algunos runner, en donde si uno presiona Tab, él salta, pero si ya está ahí en el aire y presiono Tab, lo que pasa es que el personaje saca un paracaídas y cae mucho más despacio. Vamos a emular ese comportamiento. Para emular ese comportamiento, pues primero tendremos que entender
cómo está funcionando. Entonces aquí el personaje cae con una caída, bueno, de hecho así no cae normalmente, aquí eso ya lo había modificado por el otro grupo, ya les muestro cómo cae normalmente, caería así, pareciera que cae muy despacio, pero realmente ahí se le están aplicando las físicas que deberían estarse aplicando, o sea, una gravedad de menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado, esa es la aceleración que se le está aplicando. Sin embargo, cuando nosotros lo miramos pareciera lento, pareciera que cae lento. ¿Por qué nos da esa impresión? Es porque muchos videojuegos nos han acostumbrado a ver caídas más rápidas. Un ejemplo súper viejo, pues Mario de NES, el salto de él era un triángulo en el que la velocidad subida y bajada era la misma, pues de hecho era constante, no era acelerada, y era supremamente rápido. Y asimismo otros juegos eh, lo acostumbran a uno a que uno salta y la caída es mucho más rápido de lo que realmente debería hacer, pero lo hacen para que uno caiga rápido, pueda reaccionar rápido o pueda defenderse o lo que sea, para que sea más cómodo para el jugador, a pesar de que no cumpla con las físicas. ¿Cuál es el inconveniente entonces? Que si nosotros seguimos las físicas puede que resultemos con algo que no sienta natural el jugador o que pues de hecho le dé pereza tener que esperar tanto para las caídas. En este caso, ¿qué les recomiendo? Ajusten las físicas. Edit, Project Settings, Physics. Y aquí está la gravedad menos 9.81. Pueden probar, por ejemplo, duplicarla. Con el doble de gravedad, le damos play y ya pareciera que cae mucho más rápido y puede sentirse más natural para uno como jugador. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Súper bien, sigamos. Ahora ya tenemos nuestro personaje cayendo, ahora lo que quiero es emular una caída más lenta. Entonces pensemos como si acá tuviera este 10, esto drag es como la resistencia del viento, miren que cae mucho más despacio. Ya que él está cayendo mucho más despacio, con este parámetro sé que es el que tengo que modificar cuando yo quiera que él caiga despacio, como el ejemplo que les daba del paracaídas. Y va a ocurrir mientras yo tenga la barra espaciadora presionada. Entonces acá vamos, aquí en este caso ya no necesito el tiempo, y voy acá a utilizar los inputs. Entonces, si la entrada del usuario, get button down, si la entrada del usuario es jump, si la persona presionó jump, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el drag a 10 y si la persona libera el botón, voy a poner el drag nuevamente en 0. Noten que yo aquí estoy diciendo mientras tenga el botón presionado, sin embargo no estoy utilizando el get button, estoy utilizando el down y el up. Veamos igual que funcione, le doy play, caigo, presiono barra espaciadora, cae mucho más despacio, lo suelto y vuelve a caer rápido. Otra vez, barra espaciadora, cae despacio, lo suelto, cae rápido. Ahí nos está funcionando. Aunque yo lo haya dicho al hablar, mientras tenga presionado el botón, aumento el drag en 10, que sería equivalente a este código de acá, hacer esto no vale la pena. Hacer esto es más ineficiente que hacer esto. Pensemos en que cuando yo hago esto y pasa un segundo y mi computadora está corriendo a 60 frames por segundo, lo que está pasando es que 60 veces le estoy diciendo al Regit Body, su drag es 10, su drag es 10, su drag es 10. Le dije 60 veces algo que necesitaba decirle una sola vez. Y eso tiene unas implicaciones en costo de cómputo innecesarias. En cambio así, en el down, le digo a la persona, cuando presione el botón, aumente el drag, ya no le diga nada más, cuando la persona suelte el botón, otra vez modifique el drag, esto es mucho más eficiente. ¿Por qué se vuelve ineficiente hacer esto? Esto ya es por cómo está hecho el computador internamente. Entonces el computador internamente siempre trabaja manejando unos paquetes de datos. Acá entrego la RAM, listo. Entonces, cuando la CPU necesita ir a escribir un dato en una variable, bueno, la variable, este drag es una variable, pues es un atributo, siguiendo pues, los términos de orientado a objetos, es un atributo, pero un atributo pues de fondo es una variable. Es una variable que está guardado en la memoria RAM.
todas las variables están guardadas en la memoria RAM. Entonces, él va a estar en alguna parte de la RAM, todavía no vamos a entrar en detalles de esto, está en la memoria RAM. Listo, supongamos que este de acá es ese que llamamos rigidbody.drag. Está por acá en este bloquecito. Cuando uno escribe una variable, ¿qué va a pasar? Esa variable que está hecha de unos y ceros, pues al final cualquier variable en el computador está hecha de unos y ceros porque el computador funciona en unos y ceros, ese 10 pues lo convertirá a unos y ceros. Este paquete de información que la CPU detectó, tiene que tomarlo, pues lo lee desde el código, no, aquí es al revés, perdón. La CPU tiene que llamarlo desde la memoria RAM, sí, lo leí desde el código, para enviárselo a la memoria RAM y modificar este valor que estaba acá. Entonces la CPU lee este paquete de datos y la CPU le dice a la memoria RAM, busque esta variable y modifíque el contenido que tenía por este nuevo paquete de datos. Ese paquete de datos entonces tiene que pasar por el bus de la CPU, tiene que pasar del bus de la CPU hacia la memoria RAM y eso pues tiene un costo computacional porque hacer esto le consume tiempo al computador. El computador tiene una cantidad limitada de cuántos paquetes puede enviar. Es decir, los paquetes que arma el computador no son así de pequeños. Este es un paquete de 8 bits. El computador realmente maneja paquetes de 64 bits. Pues en los computadores de 64, en los de 32 que son los viejos, mandaba paquetes de 32. De la CPU agrupa paqueticos de 64. Y en ese paquete le manda la instrucción a la memoria RAM, digamos un primer paquete para decirle dónde está la variable que quiere y otro paquete para decirle cuánto era esa variable. Pues dependiendo de la instrucción, hay instrucciones que necesitan un paquete, dos paquetes, tres paquetes, cuatro paquetes. Entonces aquí necesito una cantidad de paquetes de información para que la CPU le dé la instrucción a la memoria RAM de escribir ese valor. ¿Cuántas instrucciones puede ejecutar la CPU? Pues si ustedes tienen una CPU, digamos, de 3.6 GHz, entonces la CPU es capaz de enviar 3.6 millones de paquetes de estos en un segundo. Y esos son muchos, claro que sí, esa es la ventaja. Por eso es que nosotros no siempre somos tan óptimos. Sí. Billones. Pero, sí. ¿Qué? No, pues que billones es gigahertz. Sí, gracias, Pero sí. giga. Mega giga, Solo sí, eso. sí, sí, sí. No, no, solo eso, solo eso. No, pero es verdad. Pues billones en el sentido estadounidense de mil millones. Mil millones, o sea, Sí, serían sí, sí. Correcto. 3.600 millones de paquetes por un segundo. Gracias, sí, me había equivocado. Y ese 3.600 millones de paquetes en un segundo que envía, entonces algunos los estamos consumiendo en escribir esta variable que no necesitamos escribir. Entonces, claro, acá no hay ningún problema porque estamos hablando de un computador que nuevamente tiene una capacidad de procesador muy grande. Pero pensemos en una CPU que sea más lenta, la de un celular, y en la que no solo está corriendo nuestro juego, sino que está corriendo todo el UI del celular, todo el sistema de notificaciones, todo el sistema de las aplicaciones que corren en segundo plano, como Facebook, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ese paquete de datos que le envía todo el tiempo está muy ocupado. Mientras menos lo ocupemos nosotros, es mucho mejor. Además, algo interesante es que mientras menos operaciones haga la CPU, menos va a ser el consumo de batería del celular debido a nuestro juego, menos va a ser el calentamiento y obviamente va a correr a más frames por segundo. Entonces miren que hacer esto que se ve muy inocente, pero si uno lo sigue haciendo en muchas partes, pues ya empieza a afectarme mucho. Entonces, si solo necesitamos hacerlo una vez, solo hagámoslo una vez, como con el Get Button Down. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Listo, entonces avancemos acá. Hagamos un ejemplo parecido. Yo ahora tengo mi personaje y mi personaje tiene vida. Entonces mi personaje tiene vida. Listo. Esa vida va a empezar en 1000. Y además mi personaje tiene una regeneración de vida. Esta regeneración de vida va a ser de 5 de vida por segundo. Entonces, ¿cómo puedo operar la regeneración de vida? Sería como la salud más igual la regeneración de vida. Si hacen esto, aquí ya hay un error. Pero podemos entender ese error desde una perspectiva de una vez de las unidades. Entonces vamos acá a mirar algo como esto. ¿Dónde lo había anotado? Anoté muchas cosas acá. Bueno.
Entonces, yo tengo mi vida, ganando salud, más bien mi salud, y las unidades de esa salud están en términos de vida. Así como hay metros, kilogramos, grados centígrados, pues esta es la unidad que yo elegí, vida. Y por acá, al otro lado de la ecuación, tengo salud igual a regeneración de vida. Y regeneración de vida, ¿en qué unidades creen que esté? En vida sobre tiempo o algo así. Súper bien, exactamente. Vida sobre segundo. Entonces, cuando yo le digo algo como esto, cuando yo los opero, es un error. Es como si yo estuviera sumando kilogramos como si yo estuviera sumando metros con velocidad, pues con metros sobre segundo, o como si estuviera sumando kilogramos con grados centígrados, algo que no tiene sentido. Entonces miremos que el problema es que este tiene un segundos abajo, que este no tiene. Tengo que lograr cancelarle este segundos de abajo, que es como uno trabajaba muchas veces en física, para darse cuenta si algo estaba bien, uno miraba las unidades. Cuando lo multiplico entonces por el tiempo está en unidades de segundo. La ventaja es que entonces acá este segundo se cancela con este segundo y ya me quedo en las unidades correctas. Entonces siempre que yo quiera hacer una regeneración de vida, yo no la puedo hacer sin ligarla al tiempo. Algo que es bien interesante es que al hacer esto, que es el deber ser, aparte logramos solucionar un problema y es que no nos vaya a funcionar diferente dependiendo de la tasa de frames del computador. Entonces esto nos resuelve las unidades y nos garantiza que va a funcionar igual independiente si está corriendo a 10 frames por segundo, si está corriendo a 60 frames por segundo. Entonces ya solucionamos esta parte de la regeneración de vida. Pero supongamos ahora que queremos hacer un área donde hay veneno. Entonces yo podría pensar en que mientras la persona esté en el veneno, voy a bajarle la vida, ¿cierto? Algo como esto. La razón por la cual estoy utilizando un trigger y no un collider es porque el área del veneno pues no tiene por qué afectarme las físicas. O sea, yo entro al área del veneno, es invisible, no me afecta las físicas. Luego vemos con más detalles esto. Entendamos esto como un detector de cuándo entró a la colisión, mientras está en la colisión, cuándo sale de la colisión. Yo podría hacer algo parecido, decirle la regeneración de vida, mientras esté dentro del veneno va a ser igual a menos 5. ¿Cuál es el problema? Que entonces mientras esté en el veneno todo el tiempo estoy reescribiendo esta variable con el mismo valor. Nuevamente, no es óptimo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Cuando entra a la zona del veneno, póngale menos 5. Cuando salga de la zona del veneno, vuélvale y póngale el 5 que estaba. Entonces, entro al veneno, empiezo a perder vida. Salí de la zona del veneno y ya recupero vida como debería. Y nuevamente, pues no le estamos diciendo al computador 60 veces lo mismo, se lo decimos una única vez. ¿Dudas hasta acá? No, súper bien. Bueno, como lo he mencionado antes, en la carrera no hay un curso de optimización. Como no hay curso de optimización, pues yo normalmente trato de sacar el rato en taller 5 para explicarles algunas cositas de interés. Entonces, lo primero es nuevamente no estemos escribiendo una variable que ya está escrita porque vamos a consumir unos recursos innecesarios. Y ahora algo que es muy importante es que quiero que entendamos algo y es que el computador está dividido, la memoria RAM, perdón, está dividida en stack y heap. Este es un concepto muy importante. Se van a dar cuenta a medida que sigan estudiando el tema que mientras más conocimientos tengan de cómo funciona el computador, más óptimos van a poder hacer sus desarrollos. Entendamos primero esta parte. El stack es una parte de la memoria RAM que es muy ordenada. Están apilados uno encima de otro. Cuando la memoria RAM quiere eliminar un dato, puede eliminarlo sin ningún problema, porque sabe cuál dato, dónde está cada dato. Por otro lado, el heap es un espacio de memoria muy desordenado, en donde él básicamente empieza a meter memoria donde pueda. Y como la metió donde pueda, él no sabe dónde está y no es capaz de eliminarla. ¿Quién es capaz de eliminar lo que hay en el heap? El garbage collector. ¿Cuál es el problema del garbage collector? Que el garbage collector es supremamente costoso en términos de CPU. Porque el garbage collector tiene que venir y preguntarle a este bloquecito, venga usted está siendo usado, vamos a revisar en toda la escena si usted está siendo utilizado. Sí, está siendo utilizado. Paso al siguiente bloquecito. ¿Será que usted también está siendo utilizado?
Entonces vamos a revisar quién lo está utilizando y si no, lo puedo eliminar. Pero piensen que tiene que hacer eso con cada elemento que haya en el heap de la memoria RAM. Es supremamente lento. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? No llenar tanto la memoria. O sea, si llenamos al tope la memoria, el garbage collector se llama porque dice ya no cabe nada más. Tengo que eliminarlo para que quepan las variables nuevas. Soluciones rápidas, pues nunca lo ocupe todo, ¿cierto? Esa es como la más directa, no ocupe todo el heap y nunca le va a pasar esto. Segunda alternativa, llame el garbage collector de forma programada, como en los momentos donde yo sé que el jugador no va a tener una carga muy alta. Digamos, estoy jugando League of Legends y el personaje está muerto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, puedo aprovechar y llamo el garbage collector porque no importa si se le laguea un poquito, por poner cualquier ejemplo. Ahora, como tenemos esto acá, que nuevamente es caótico, la primera estrategia siempre va a ser tratemos de no llenar el heap. ¿Qué podemos hacer para no llenar el heap? Primera regla, vamos a evitar usar de las corrutinas. Cada que creamos una corrutina, esa corrutina viene y se almacena en el heap. Entonces las corrutinas nos van a empezar a llenar el heap con objetos que luego la memoria RAM no es capaz de eliminar por sí misma porque no están en el stack. Entonces le toca esperar a que el garbage collector la elimine. Empiecen una corrutina que usaron al principio de la escena y nunca más la vuelven a utilizar. Esa corrutina nunca se va a ir, va a quedar ahí hasta que en algún momento la memoria RAM se llene y le toca el garbage collector actual. Tengan en cuenta que cuando yo hablo de que la memoria RAM se llene, no estoy hablando de toda la memoria RAM. La memoria RAM, que es muy grande, no significa que sea toda para uno. Pues digamos uno está en un celular y el celular le dice a usted, listo, este celular tiene 3 GB de RAM, pero yo a usted solo lo voy a dejar usar, por ejemplo, 300 megas. No puede pasarse de ahí. Si se pasa de ahí, le voy a cerrar la aplicación. Entonces, para evitar que eso ocurra, ¿qué hace el garbage collector? Está revisando que uno nunca se pase de ese tope que le da el sistema operativo a uno, para evitar que la aplicación de uno se bloquee y se cierre. Pero en ese momento, pues le va a tumbar los frames por segundo. ¿Qué más podemos hacer para evitar llenar el heap? Evitar cambiar textos en tiempo real. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un string y ese string todo el tiempo lo estamos cambiando aquí, string igual a help.toString. Esta es sería esto también es una mala práctica porque resulta que los strings en C# tiene una característica que se conoce como inmutable. Los strings son inmutables. ¿Cómo que son inmutables si aquí yo lo acabo de cambiar? Yo ahí lo estoy cambiando, lo estoy mutando. No, eso es falso. Uno cree que lo está mutando. Pero de fondo lo que está ocurriendo es que cuando usted le cambia el string digamos que tenía un valor de 100. Listo. Y luego usted le dice, ya vale 110. Él no es capaz de modificarlo. Él crea otra variable completamente nueva donde le pone 110 y la del 100 la dejó ahí en el heap. Como no, eventualmente eso ya no es problema mío, ya eso es problema del desarrollador. Por acá guardo otra que lo con 120. Pero aún vuelvo y la escribo, pero con otro valor bien pequeñito que ni se iba a notar, un 102.1 y así. Y me lleno el heap en un momentico nada más por estar haciendo algo que pareciera tan inocente como este. ¿Es claro para todos? Sí. Listo, súper bien. Estos temas de optimización son súper interesantes. Vamos a tratar de irlos revisando como de forma muy transversal. Por ahora pues ya vimos como un poco más del acceso a componentes. Recuerden que tienen un trabajo para entregar para la segunda tutoría. Recuerden que pueden ayudarse con sus grupos y con el monitor. Cualquier duda me van comentando por el chat interno. Les recuerdo que estas clases quedan grabadas y las estoy subiendo a mi canal de YouTube. El canal de YouTube está ahí en el canal chat. Igual ahorita pues vuelvo y se los comparto en el de... Ahorita no, mañana o en la noche después de que suba los videos vuelvo y se los envío.